¿Qué tal? Bienvenidos, soy Chelis López. En esta ocasión nos vamos a enfocar, vamos a poner todos los reflectores sobre Nicaragua. En los últimos meses, Nicaragua no ha dejado de ser noticia. Lo que hemos leído en los titulares de casi todos los periódicos del mundo es protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y también en contra de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. Se les acusa de querer reinstaurar una dictadura, de corrupción. Se hablan de protestas, de violación a los derechos humanos. Nosotros en esta ocasión hemos invitado Camilo Mejía. Bueno, él es objetor de conciencia. En el año 2003 hizo titulares, hizo noticia por ser el primer soldado que desertaba de la guerra de Irak. Él está con nosotros para platicar, para echar un vistazo a Nicaragua. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, un placer estar aquí. Y hay que decir también que Camilo resides aquí en los Estados Unidos. Sí. Cuéntanos, Camilo, primero, ¿cuál es tu relación, tu contacto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu tierra? Bueno, tengo muchísimos años de no estar en Nicaragua, aproximadamente un cuarto de siglo, un poco menos, pero me mantengo muy al tanto de la coyuntura nacional y también me mantengo muy al tanto de cómo la coyuntura nacional nicaragüense encaja en la coyuntura geopolítica. Entonces, a raíz de, como mencionaste, mi posición pública ante la guerra en Irak y haberme rehusado a volver a la guerra, he estado también aprendiendo mucho y estudiando bastante las diferentes formas en las que el injerencismo norteamericano ocurre a través del mundo y sobre todo en Latinoamérica y en este caso específicamente cómo está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, pues vamos a eso. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua actualmente? ¿Cuál es la situación en ese país? Bueno, para ponerlo muy claramente, Nicaragua está siendo agredida por una operación de cambio de régimen financiada y dirigida por los Estados Unidos a través de agencias no gubernamentales que están dirigidas sobre todo por la Fundación Nacional de la Democracia, o la NED, por National Endowment for Democracy, y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Estas agencias han estado trabajando en el país por mucho tiempo, han estado invirtiendo mucho dinero en la sociedad civil, lo que ellos llaman la sociedad civil, medios de comunicación y trabajando con ciertos grupos políticos de oposición en Nicaragua por muchísimos años, que han estado buscando, digamos, la coyuntura precisa para poder echar a andar esta operación de cambio de régimen. Eso es realmente lo que está pasando en el país. ¿Qué nos puedes decir cuando leemos o escuchamos hablar de las reformas al Seguro Social y por otro lado hay quienes hablan de las contrarreformas? Claro, en realidad fueron contrarreformas las que dieron pie a las protestas. En realidad el gobierno sandinista desde un principio ha sido un gobierno de consenso, ha sido un gobierno de reconciliación. Y entonces cuando terminó la guerra entre el Ejército Popular Sandinista y el Ejército de la Contra, que una vez más fue un ejército mercenario financiado por los Estados Unidos, el gobierno creó una iniciativa de jubilación que incluía a excombatientes de ambos lados. Y no solamente eso, sino que también incluía a los familiares de los caídos, también de ambos lados, y que también incluía a personas que por razón de haber estado la economía tan destruida, no lograron contribuir suficiente para lograr obtener un retiro. Entonces estas pensiones reducidas que el país tiene en este momento, que en Nicaragua la jubilación también incluye la salud, el acceso a la salud, lo cual en sí incluye también medicinas, tratamiento para enfermedades crónicas, incluso en algunos casos enviar a gente a otros países para que puedan recibir tratamientos que no existen en Nicaragua. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno nicaragüense que para balancear un déficit en el sistema de las pensiones, tenía que recortar a todos estos jubilados que no habían cotizado lo suficiente para poder retirarse y las personas que habían recibido beneficios de jubilación por resultado de la guerra y de los caídos que eran familiares de ellos. Estamos hablando aproximadamente de 53.000 nicaragüenses, de los más pobres, que el Fondo Monetario Internacional quería excluir del sistema de jubilación. Y además de eso, ellos querían incrementar la edad de retiro de 60 a 65 años
y las cotizaciones de 750 a 1.500. Entonces esto es una medida muy alineada con las políticas neoliberales económicas que el gobierno rechazó vehementemente. La contraprotesta fue, la contrarreforma fue no recortar a nadie, pero sí hacer una transferencia de un 5% del beneficio de retiro hacia el beneficio de salud. A la par de eso, el gobierno rechazó incrementar la edad de retiro, rechazó incrementar el número de cotizaciones y propuso incrementar la cantidad de contribución de los empleados y los empleadores por 0.75% y 2.75% respectivamente. Además de eso, una reforma a los impuestos, las leyes de impuestos, para quitar un techo sobre los salarios más altos en Nicaragua, para que ellos también pagaran impuestos de acuerdo a la cantidad de dinero que ganaban. Entonces, uno de los 3 miembros de la mesa de consenso a través de la cual gobierna el gobierno sandinista, que incluye la gran empresa, incluye los sindicatos y el gobierno, este grupo llamado COSEP, que es el Consejo Supremo de la Empresa Privada, rechazó la contrarreforma y llamó a a los diferentes grupos a que salieran a protestar sin realmente contar lo que había ocurrido, simplemente diciendo que el gobierno quería recortar los beneficios de retiro. Entonces la gente salió a protestar, curiosamente no los jubilados, sino los estudiantes, porque, como he dicho anteriormente, este es un gobierno de consenso que consulta con los diferentes sectores, incluso los jubilados, y los jubilados estuvieron de acuerdo con las contrarreformas del gobierno. Pero habían grupos estudiantiles que, como he mencionado anteriormente, han sido entrenados y ideológicamente también preparados para aprovecharse de la coyuntura precisa para lanzar este golpe suave o esta operación de cambio de régimen. Entonces salieron los estudiantes. Fue una marcha pequeña al principio, empezó el 18 de abril. Se dijo que había muerto un estudiante, eso no fue cierto, pero se manipuló lo suficientemente bien la información para lanzar más gente a la calle el día siguiente, en abril 19. Ese día murieron 3 personas en diferentes partes del país. Eso también se utilizó para decir que el gobierno había lanzado o emitido una orden de masacre básicamente a los estudiantes, cuando en realidad murió un estudiante como resultado de una bala, un policía también como resultado de una bala y una persona que murió en otra parte, no en Managua, que no era estudiante y probablemente ni siquiera estaba protestando. Entonces, esto es importante mencionarlo porque nos indica que desde un principio la oposición no fue pacífica, sino que fue violenta y letal. Los 3 muertos de ese segundo día de protestas murieron como resultado de balas disparadas a larga distancia, lo cual indica la presencia de francotiradores, que también se ha usado en otras operaciones de cambio de régimen. Y este es el tipo de información que se ha utilizado para continuar manipulando la verdad y para continuar creando una sensación de odio y de rechazo en contra del gobierno. Entonces, cuando vemos imágenes, Camilo, de estas personas que están protestando y la violencia, explícanos entonces quiénes están enfrentados. ¿Es mentira los cientos de muertos que hay? Claro, bueno, al principio de las protestas yo, por cuestión de principio, yo apoyaba el derecho de los estudiantes a protestar y no entendía bien el punto de las reformas. Y a pesar de ser sandinista y de apoyar al gobierno, yo siempre he respetado el derecho de la población de pronunciarse y de marchar y protestar, etc. Cuando empezaron a llegar las primeras imágenes, fue cuando me di cuenta de que aquí estaba pasando algo muy extraño, porque me acuerdo ver un video en el que unos estudiantes se toman una universidad y la convierten en una clínica para empezar a recibir estudiantes heridos, que fueron heridos o asesinados como resultado de una masacre perpetrada por el gobierno. Y lo que veo realmente es un montaje. Lo que veo es algo que me hizo recordar mucho una escena o un reportaje sobre Siria, en el que el gobierno de Bashar al-Assad hizo un ataque aéreo a una escuela y utilizó fósforo blanco, que es una arma que se ha utilizado
en la guerra que se utilizó mucho en Vietnam, por ejemplo, se utilizó en Irak. Y entonces cuando veo el reportaje en Siria y veo que realmente eso no pudo haber sido un ataque aéreo porque parecía más bien como que alguien había tirado una granada, las personas que estaban ahí no se veían heridas realmente, estaban hablando más bien a una comunidad internacional en vez de estar en dolor por la pérdida de vida y por los heridos. Y cuando veo a los heridos en el reportaje veo también que tienen como una especie como de polvo blanco en el cuerpo y que solamente reaccionan una vez que el equipo de cámara entra a la clínica. Realmente muy falso para una persona que ha estado en el ejército, una persona que ha estado en la guerra. Es muy claramente un montaje falso de algo que no ocurrió. Entonces, años después, me encuentro con estas imágenes de la masacre en Nicaragua y me doy cuenta de que realmente no es un montaje. No había sangre en ningún lado, los heridos se veían bien, la disposición anímica prácticamente se veía como un ambiente de celebración por parte de muchas de las personas que estaban heridas. La persona que estaba recibiendo a la cámara estaba básicamente pidiendo ayuda a los medios de comunicación. O sea, era algo como, digamos, muy preparado para una audiencia. Más bien no parecía, digamos, un evento en el que la gente está muriendo, la gente está desangrándose a muerte. Sino que más bien parecía como una, digamos, una operación de relaciones públicas. Entonces, a raíz de eso empiezo a cuestionar las imágenes y las fotografías que empiezan a salir y me doy cuenta de que en un mar de teléfonos con cámaras y medios de oposición no aparece ni una sola imagen de la masacre, no aparece una sola imagen de policías matando gente, sino que lo que aparece son personas en el piso, tiradas, aparentemente desangrándose. Algunas son reales, la mayor parte no eran reales. Y así empecé un poco más a involucrarme más en lo que estaba pasando y a hacer más investigación y a darme cuenta, ¿no?, de que los mismos actores que han creado este tipo de situaciones en lugares como Ucrania, en lugares como Venezuela, por ejemplo, en lugares como la antigua Yugoslavia, en lugares como diferentes partes del mundo donde se ha hecho esto, las mismas organizaciones están involucradas. Organizaciones de la sociedad abierta, del financiador Soros, George Soros, la USAID, también la NED, el Freedom House, todas las que están involucradas en estos golpes suaves y en estas revoluciones de color a través del mundo, están en este momento operando en Nicaragua y sin ninguna excepción, todas las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo pro democracia, que hacen trabajo pro salud, que hacen trabajo pro mujer, que hacen trabajo pro campesino, etcétera, que reciben grandes cantidades de dinero de estas agencias norteamericanas y de la Unión Europea, son las que están impulsando, digamos, la narrativa de que lo que está ocurriendo es genocidio por parte del gobierno hacia los estudiantes que están protestando pacíficamente. Ok, entonces por un lado vemos esas protestas acusando al gobierno de Daniel Ortega, como lo acabas tú también de decir, y por otro lado, hace unos días vemos una celebración masiva también en aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, ¿no? ¿Por qué hasta este momento, Camilo, crees que no se ha podido llegar a una solución de lo que está viviendo Nicaragua y que, como dijimos, está haciendo noticia en el mundo entero? Claro, a mí me parece que la fórmula a través de la cual se lleva a cabo este golpe suave no tiene como objetivo la reforma, no tiene como objetivo la paz, no tiene como objetivo la estabilidad. Todo realmente está diseñado para derrocar al gobierno. Entonces, si te pones a ver realmente lo que ha pasado en el país, al cuarto día de las protestas, el gobierno revirtió las contrarreformas. El gobierno accedió a un diálogo. El gobierno accedió a que la iglesia, que claramente tiene una posición antigobierno, mediara el diálogo. Inmediatamente el gobierno accedió a acuartelar a la policía. El gobierno accedió a invitar a las Naciones Unidas. El gobierno accedió a invitar a la Organización de Estados Americanos. Y sin embargo, la oposición en ningún momento cedió nada. En otras palabras,
muy rápidamente después de que empezaron las protestas, ellos empezaron a levantar barricadas, lo que son conocidas como tranques, Sí. para decir que estos eran una forma de protección de parte de los protestantes pacíficos, que como ya te mencioné nunca fueron pacíficos, y que se convirtieron en básicamente centros de crimen, incluyendo asesinatos, incluyendo humillaciones públicas, incluyendo hasta, bueno, la desecración de la humillación de personas después de haber sido asesinadas a través de quemar sus cuerpos y poner la bandera del Frente Sandinista encima de las llamas del cuerpo mientras se quema, que causaron una atmósfera de intimidación para que la gente no se pronunciara en contra del golpe, para que los sandinistas tuvieran miedo de decir que son sandinistas, para que los diferentes negocios apoyaran el paro, que fue llamado varias veces por la oposición. Y esto era un punto clave, yo creo, para poner presión en el gobierno, para que el gobierno accediera a todas las demandas que ellos tenían, que desde un principio, dicho por ellos mismos, para ellos nunca fue un diálogo, sino una mesa de negociación de la rendición del presidente y la vicepresidenta del país. Entonces, cuando se dice que el gobierno no colaboró, que el gobierno no estuvo dispuesto a llevar a cabo el cambio, en realidad lo que pasó es que no se puede realmente tener un diálogo a nivel nacional, no se puede realmente llevar a cabo reformas, muchísimo menos tener un referendo o tener un plebiscito o muchísimo menos una elección en un momento en el que hay tanta muerte, en un momento en que hay tanto miedo, tanto asesinato. Entonces el gobierno, como una condición clave para poder abordar otros temas y otras posibilidades, les exigió a ellos que removieran los tranques. Y eso fue algo a lo que ellos se rehusaron en todo momento. Entonces eso ha sido, digamos, uno de los obstáculos más grandes. Pero en realidad, como te digo yo, la disposición nunca ha existido de parte de la oposición de llevar a cabo reformas ni de llevar a cabo elecciones mientras el presidente y la vicepresidenta se mantengan en el poder en el gobierno, por el hecho de que la oposición no cuenta con una base popular. La última vez que ellos fueron a las elecciones, básicamente la agrupación popular conocida como MRS, que es el Movimiento de Renovación Sandinista, apenas obtuvieron como 1.3% del voto popular. Y a partir de entonces ellos han iniciado un proceso de aderecharse más, ¿no? Alinearse más con partidos oligarcas dentro del país, con ONGs financiadas por el Departamento de Estado, por USAID, por NED. Entonces no han logrado recuperar o construir ningún tipo de base popular. Entonces no les conviene una elección estando todavía el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Entonces el asunto de la mesa de diálogo y de las negociaciones es realmente una farsa. Bien. Ellos lo que quieren es derrocar al gobierno. Camilo, ¿nos puedes decir entonces así brevísimamente cuántos muertos van y entonces quién es el responsable o quiénes son los responsables de esas muertes? Claro, es un poco difícil poner una cifra específica porque todavía se están llevando a cabo las investigaciones, pero es bastante menos de lo que dice la oposición. La oposición está hablando de cerca de 500 personas muertas, 400 y pico. Desde un principio se ha mentido. Como te dije, por ejemplo, el estudiante del abril 18, no hubo un estudiante que murió. Los que murieron en abril 19, uno no era estudiante, ni siquiera era protestante, otro era policía. Pero todas esas muertes se le han adjudicado al gobierno. Y se ha dicho que el gobierno ha estado masacrando a ciudadanos. Entonces todas las muertes se le han achacado al gobierno. ¿Pero quiénes son los responsables de esas muertes entonces? Bueno, es una combinación de cosas. Se ha dicho que se ha incluido, todas estas listas han sido generadas por organizaciones de derechos humanos que están muy politizadas en contra del gobierno. Y entonces, ¿quién es el responsable de una persona que muere de un ataque al corazón? ¿Quién es el responsable de una persona que muere por un suicidio? ¿Quién es responsable
por una persona que muere por un robo armado. Todas estas muertes se le han achacado al gobierno. Los reportes de las muertes, que realmente son una herramienta también para continuar generando más odio en contra del gobierno, han incluido todas estas personas que han muerto por una gran diversidad de razones. También se ha incluido enfrentamientos que ha habido entre la policía y, por ejemplo, personas con antecedentes penales, que son los que han estado en muchos de estos tranques, sembrando el miedo y parando la economía y asesinando gente, violando todo eso. Entonces, cuando el gobierno ha llegado a tratar de responder a un crimen o tratar de quitar un tranque, se han encontrado no con una oposición pacífica, sino con un elemento armado muy violento, muy brutal. Y entonces en estos enfrentamientos ha muerto bastante gente. El último reporte que yo he visto, que ha sido básicamente una investigación sobre este monopolio de muerte que se ha creado, hecho por un antropólogo independiente llamado Enrique Hendricks, ha encontrado que apenas un 20% de aproximadamente 200 y pico de muertes han sido personas de la oposición que han muerto, que, como te digo, no son necesariamente estudiantes pacíficos. Los estudiantes tal vez sean 20, 30 estudiantes. Muy tristemente, algunos son estudiantes de secundaria, otros son estudiantes universitarios. Muchos de ellos han muerto porque se han enfrentado con armas a la policía, y muchos de los que se han incluido en los reportes son personas que, para quienes no se ha proveído ningún tipo de contexto. Entonces son personas que se han reportado muertas, pero que no ha habido realmente una corroboración de ningún tipo, una corroboración con acta de defunción, con testigos. En algunos casos lo único que se ha proveído ha sido un alias, por ejemplo. Entonces, obviamente que ha habido muertos. Yo quiero decir que tal vez ha sido menos de 200 personas las que han muerto como un resultado directo de los enfrentamientos, y yo quiero decir también que aproximadamente un 20 a 30% de esas personas han muerto como resultado de enfrentamientos con la policía y con miembros de la policía voluntaria, que también es ese otro tema que han manipulado mucho. Una gran parte, más que los miembros de la oposición, han sido sandinistas, que han sido perseguidos políticamente hasta el punto de que sus casas han sido marcadas, los han quemado, como te expliqué, violados. A una policía la secuestraron, mataron al esposo en el acto, la secuestraron, la torturaron, la violaron por 3 días y después la mataron. Ese tipo de muertes incluye también un porcentaje muy parecido al porcentaje de los miembros de la oposición que han muerto. Entonces, por eso te digo que hay demasiado humo, ¿no? Y es muy difícil saber exactamente cuántos han sido los muertos que han fallecido directamente como resultado de las protestas, o de qué lado han estado. Es muy difícil saberlo, pero sí te puedo decir que hay una gran manipulación de la muerte, y que la muerte ha sido parte del diseño desde el principio, y que es algo que yo quisiera invitar a las personas que están viendo este programa a que vean esos reportes y que realmente se pongan a estudiar las fuentes de estas muertes, los contextos, los nombres. Hay muchos nombres repetidos también. Hay personas que han sido declaradas muertas que han aparecido. Uno apareció en España, otros han aparecido en Costa Rica. Entonces también hay mucha mentira alrededor de la muerte y mucho monopolio de la muerte. Los medios juegan un papel importante en lo que está sucediendo en Nicaragua y versus lo que está apareciendo en los medios como realidad nicaragüense. Los medios de Occidente, los medios corporativos, los medios de oposición, como te he dicho, los medios de oposición han recibido mucha ayuda de la Fundación Nacional para la Democracia, la National Endowment for Democracy, y el USAID. Son gobiernos como, por ejemplo, el Programa Confidencial, como el Diario de la Prensa, y mucho del financiamiento también ha ocurrido sin transparencia. Entonces vemos, por ejemplo, en los mismos reportes de la NED y de la USAID, no está oculto. La gente puede ir al sitio web de esas organizaciones y ahí está. De hecho, hay un artículo en el que un profesor universitario escribe para un website, un sitio web llamado Global Citizens, que originalmente tenía el título Laying Down the Foundations for Insurrection in Nicaragua, sentando las bases para la insurrección en Nicaragua. Después cambiaron el título para sentando las bases para el cambio en Nicaragua,
pero en el URL, cuando ves el URL del sitio web, todavía la palabra insurrección se ve ahí, y ahí ellos hablan, ellos básicamente se jactan de cómo ellos han básicamente sido los arquitectos de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua. Entonces todo esto está realmente muy orquestado, muy bien financiado. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental. De hecho, yo creo que sin la participación de los medios de comunicación esto no sería posible. O si los medios de comunicación no estuvieran tan sesgados y tan politizados en contra del gobierno, y se pudiera proveer, digamos, una narrativa más balanceada, yo creo que no estaríamos aquí en este momento. Y otro asunto importante, un elemento importante en muchos países como Nicaragua es el caso, es el canto, es la música, Camilo. Y bueno, tú vienes de una familia, una leyenda musical que son los Mejía Godoy, ¿no? Tu padre, Camilo. Camilo Mejía Godoy, Katia Cardenal, son dos figuras dentro del mundo de la música que desde los años de la Revolución Sandinista estuvieron pues apoyando porque se hiciera el cambio en Nicaragua. Y ahora, en medio de esta situación que vive Nicaragua, los vemos del otro lado, digo yo, del otro lado, comparando a tu posición, y están dando conciertos aquí en los Estados Unidos pidiendo la reinstauración de la paz, de la justicia en Nicaragua. Están en contra de Daniel Ortega y bueno, ellos han dicho somos sandinistas, no orteguistas. ¿Cómo ves tú esa actitud de estas figuras importantes, ¿no?, que escuchamos en su momento y ahora pues nos confunden o nos pudieran confundir un poco? Claro, sí. Bueno, yo soy hijo de Carlos Mejía Godoy. De Carlos. No quisiera hablar específicamente de artistas específicos, pero sí es cierto que muchas de las personas que estuvieron en un momento con la revolución y que formaron parte del gobierno sandinista hasta la pérdida de las elecciones en el año 90, ahora están básicamente con la oposición. Esto no es muy difícil de entender cuando tomamos un par de pasos atrás y observamos cómo ocurren estos golpes suaves en los países. Ellos hacen uso mucho de los intelectuales, del arte, de los influencers culturales, de las personas que tienen cierta popularidad, que cuentan con un cierto respeto de la población, que como te he dicho anteriormente, la oposición política de los que fueron sandinistas en algún momento ha poco a poco ido acercando más y más a esta maquinaria de ONGs, que son las que básicamente llevan a cabo los golpes de Estado. Estas organizaciones de base, financiadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, llevan a cabo trabajo para la mujer, llevan a cabo trabajo de educación, muchas de ellas hacen trabajo supuestamente por pro-democracia. Entonces poco a poco se ha ido, digamos, secuestrando la izquierda, se ha ido polarizando la izquierda. Antes estábamos viendo una situación en la que era la derecha en contra de la izquierda, ahora vemos la izquierda dividida. Y mi papá y muchos de los artistas que una vez estuvieron con el Frente Sandinista, ahora no están con el Frente Sandinista porque han sido influenciados o porque han sido parte de digamos, este cambio que ha habido y esta división que ha existido en la izquierda, que no es algo exclusivo de Nicaragua. Realmente, si lo vemos en otras partes del mundo, las revoluciones de color que han ocurrido en el bloque de naciones de este, que fueron parte de la esfera de influencia soviética, también realmente los movimientos han sido impulsados por organizaciones con una fachada de izquierda, siempre hablando de la prodemocracia, que han utilizado mucho los medios, la manipulación, que se han enfocado mucho en símbolos, que se han enfocado mucho en diferentes formas de propaganda, que son expertos con los medios sociales. Y esto tiene un poder psicológico, esto es una guerra psicológica realmente, que tiene una gran influencia en las personas cuando ven estas imágenes y cuando oyen esta narrativa con la que son bombardeados día y noche, a la par de las organizaciones con una fachada de izquierda que están haciendo todo este trabajo de base. Es muy difícil muchas veces para las personas que no saben cómo se aplican este tipo de golpes suaves a un país, que entiendan realmente lo que está pasando. Entonces,
Como parte del diseño también se siembra mucho la intolerancia, se siembra mucho, digamos, la polarización, no solamente a nivel nacional entre diferentes facciones políticas, sino entre las mismas familias, como es el caso de mi familia, en el que tenemos miembros de la misma familia que están de diferentes lados. Eso siempre ha sido así en Nicaragua, siempre hemos sido un país polarizado. Nuestra familia siempre ha tenido personas en ambos bandos, personas que han estado con el frente, personas que han estado en contra del frente. Y en este momento en el que se ha aplicado este golpe suave en Nicaragua, con tanto poder, con tanto financiamiento y con tanta experiencia, porque esto es algo que ya se viene viendo hace mucho tiempo, yo creo que es muy difícil que las personas vean realmente lo que está pasando si no conocen realmente lo que son los golpes suaves y las revoluciones de color o cómo ocurren. Entonces eso es lo que estamos viendo. También otra cosa que yo creo que es importante decir es que muchas de las personas que estaban con el frente, que luego conformaron lo que ahora se conoce como el MRS, eran personas que ocupaban posiciones como en la Cancillería, personas que estaban en la Asamblea Nacional, personas que hablaban otros idiomas, personas que llevan a cabo trabajo de solidaridad con otros países. Entonces, cuando existe este rompimiento entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y esta otra facción conocida como Movimiento de Renovación Sandinista, el Movimiento de Renovación Sandinista se lleva consigo la plataforma internacional. Entonces, todas las personas que en un momento hicieron trabajo de solidaridad en los Estados Unidos y en Europa, su fuente de información y su línea directa a lo que está pasando en Nicaragua es a través de estos disidentes. Entonces también eso ha generado mucha confusión a nivel exterior, porque las personas que sirven como puntos de referencia para todos estos antiguos personas que hicieron un trabajo de solidaridad están 100% en contra del gobierno. Y ya por último, Camilo, viendo una perspectiva, digamos, mayor, más amplia, pues hasta el día de ayer sabemos que hubo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Organización de Estados Americanos. México es uno de los países que, bueno, está por estrenar un presidente, ¿no?, de izquierda por primera vez en la historia. Y es uno de los países que está impulsando un grupo, digamos, de una comisión especial para ver cómo pueden ayudar a restaurar, digamos, y lo digo entre comillas, por respeto a quienes están en tu posición, la paz y la justicia en Nicaragua. ¿Qué opinas sobre esta comisión que pudiera llegar a trabajar en Nicaragua? Bueno, yo creo que es importante decir que liderando esta comisión y este grupo de países que han condenado a Nicaragua desde el principio del conflicto, es los Estados Unidos. Verdaderamente los Estados Unidos han jugado un papel fundamental en la creación de diferentes comisiones de investigación en Nicaragua, lideradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una organización muy sesgada, que tiene su base en Estados Unidos y recibe financiamiento de Estados Unidos, pero a la cual los Estados Unidos no se ha suscrito. Entonces, la entidad más importante detrás de todos estos esfuerzos ni siquiera es vulnerable a investigaciones de los derechos humanos en su propio país. Los que financian y los que dirigen estas comisiones, ellos mismos no se adhieren a los mismos estándares que ahora le están queriendo aplicar a Nicaragua. Esto es algo que data de hace muchos años, cuando los Estados Unidos tenían un interés muy específico en Nicaragua por cuestiones del canal, o antes del canal incluso, cuando se quería utilizar el río San Juan y el lago de Granada para meter mercancías a través de barcos y después construir una vía ferroviaria yendo por la costa oeste de las Américas para llegar a California, para llegar a San Francisco. ¿Te acuerdas de la fiebre del oro y todo eso? Entonces Nicaragua siempre ha sido un punto estratégico de mucho interés para los Estados Unidos, y a partir de aquella época se han empezado a implementar tratados para lograr prevenir que los diferentes presidentes, las diferentes agrupaciones políticas de Nicaragua busquen cómo financiar un canal dentro del área, que en este momento pues sería un canal rival al canal de los Estados Unidos en Panamá. Entonces los Estados Unidos en aquella época se dio cuenta de que en vez de estar invadiendo militarmente siempre, valía la pena crear organismos diplomáticos para controlar las políticas de los países
en Latinoamérica, y así fue como nació la Organización de Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos nace como una entidad para controlar las políticas internas y externas de toda Latinoamérica para que estén alineadas 100% con los intereses económicos, militares, políticos, etcétera, de los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo en la OEA no es nuevo tampoco, es un organismo muy sesgado, es una herramienta de injerencia, de injerencismo norteamericano. Yo creo que eso queda muy claro cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en México, que es un país muy peligroso para cualquier disidente, que es un país en el que están asesinando a muchos periodistas, muchos activistas, estamos hablando de miles al año. Cuando vemos lo que está pasando en Colombia, donde se encuentran fosas comunes con cientos de personas enterradas. En México incluso también hay algunas fosas comunes donde se han encontrado muchas personas. Donde vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Honduras, que a raíz del golpe a Mel Zelaya también ha habido una gran persecución de activistas, de activistas indígenas, activistas sindicalistas. También hemos visto situaciones terribles de violencia en otras partes de Latinoamérica que no han generado ningún tipo de condena por parte de la Organización de Estados Americanos, que no han conllevado a la creación de ninguna comisión, que no han conllevado a ninguna denuncia y que no han exigido en ningún momento, la OEA jamás ha exigido a ningún otro gobierno que haya presentado este tipo de atrocidades, siempre y cuando estén alineados con los dictámenes económicos de los Estados Unidos, que ahora están tratando de intervenir directamente en Nicaragua. Yo creo que es un ejemplo de doble moral muy claro, y que eso es algo que la gente debería de tomar en cuenta cuando observan realmente lo que está pasando en Nicaragua a través de la Organización de Estados Americanos, que es realmente una herramienta para intervenir en los asuntos de Nicaragua y para contribuir al derrocamiento del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, que fueron electos por una gran mayoría de los nicaragüenses. Bien, muchas gracias. Camilo, ¿quieres agregar algo más para despedirnos? Solamente que quiero darte las gracias y quisiera invitar a las personas que están viendo este programa a que no tomen por cierto nada de lo que he dicho, sino que investiguen. Lo que nos va a salvar en Nicaragua es la verdad. La verdad es número uno, es la primera víctima en la guerra, y yo creo que debería ser la prioridad número uno, saber, darnos cuenta de lo que está pasando. Todo lo que he dicho sobre la participación de USAID, NED, etc., a través de todo el mundo está bien documentado. Las inversiones de estas organizaciones injerencistas a los diferentes actores en Nicaragua está bien documentado. Los reportes de las diferentes organizaciones de derechos humanos en Nicaragua también están ahí y pueden ser analizadas, y las personas pueden ver ahí los nombres repetidos, la falta de contexto y básicamente la manipulación de la muerte, la historia de la Organización de Estados Americanos, la historia entre Estados Unidos y Nicaragua, todo está documentado. El papel fundamental que los medios de comunicación han jugado, no solamente nacionales, sino también CNN, la BBC, estamos hablando del Washington Post, New York Times. Estas son las organizaciones mediáticas que abren el paso para las invasiones y las intervenciones directas. Nos hemos dado cuenta muchas veces de que lo que nos han dicho para justificar una guerra, una invasión, ha sido mentira, y sin embargo aquí estamos una vez más creyendo en todo lo que nos dicen estos medios. Entonces, el último mensaje que yo tengo a las personas es que busquen la verdad y que formen su propia opinión, que no crean lo que están diciendo estos medios, porque ya hemos estado aquí, y si la historia se repite, nos va a ir muy mal en Nicaragua, y yo creo que es importante que la gente, el único bando que la gente debe tomar es la verdad. Bien, muchas gracias, Camilo. Gracias.